transmitiendo en directo. Todavía faltan 2 minutos. A ver si hay alguna atenta por ahí que se asome antes de tiempo. Ya empezaron. Paola, bienvenida. Tarfán, Claudia, que se irá pronto, pero que está aquí. Crianzas, Vero saluda, ¿qué tal? Marian, otra Marian que saluda, hola. Lidia. Es que se ponen ustedes unos nombres muy raros. Se ponen unos nombres muy raros en Instagram y yo para descifrarlos, saludo desde Chile. Me encanta que me digan desde dónde están escribiendo. Hola, Psicología para Mami, Giovanna, que es una fan ahí segura y siempre fiel, Sensei tan bella. Hola Mariela, felicidades por el TEDx. Bueno, por ahí quería empezar hoy. Quería empezar contándoles que ya el viernes pasado fue el TEDx, que fue una experiencia fantástica, que realmente fue muy emocionante la respuesta del público. Siempre hubo alrededor de unas 100 personas conectadas. Y hola desde México. Yo hablé de cómo acompañar a un paciente con cáncer o a una paciente con cáncer, porque soy una experta, no en acompañar, sino en estar enferma de cáncer, y sé las cosas que van bien y las que no tanto. Así que, bueno, hay por ahí gente contenta porque nos está viendo en vivo por primera vez. Bueno, bienvenidas. Y bueno, hablé del tema y fue un tema muy emocionante, muy emotivo. Yo pude hablar sin llorar, que tengo muchísimo mérito por eso. Y la respuesta del público fue verdaderamente hermosa y conmovedora. Hubo gente de nuestro café que estuvo allí presente, que ahí se hicieron presentes, que saludaron, y me emocionó muchísimo saberlas allí, saberme acompañada por gente que ya me conoce. Bueno, vamos a lo nuestro. Les cuento una cosa que me contaron, esto antes de empezar, de las madres y las hijas, que me pareció preciosa, porque claro, con todos los cafés la gente va contando historias, me recomiendan bibliografía, no te has leído esto, tienes que buscar esto, es muy emocionante. Entonces alguien me contó que ella está intentando quedarse embarazada, bueno, porque está intentando quedarse embarazada, no le está haciendo fácil, y se está leyendo todo lo que cae en sus manos sobre la maternidad. Y en uno de los tantos libros que leyó, supo, que lo sabemos de siempre, ¿no? Pero de alguna manera lo supo y cayó en la cuenta, que nosotras las mujeres somos concebidas, o durante la concepción o durante el desarrollo intrauterino, se desarrollan todos los óvulos que vamos a tener en nuestra vida. Desde allí. De manera que si una mujer tiene dentro de sí, si una mujer está embarazada de una niña, ese bebé ya tiene dentro de sí parte de una posible nieta de la mujer embarazada. O sea que ya desde la tripa hay una unión, es decir, ya yo estuve de alguna forma, la mitad de lo que soy estuvo en la tripa de mi abuela cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, porque resulta que ya mi mamá tenía todos los óvulos y uno de esos óvulos resulté ser yo, que estoy hoy aquí. O sea que esa historia me pareció una cosa preciosa, porque es una confirmación biológica de esta historia femenina así tan intensa. Los hombres, no, los hombres, los espermatozoides ya saben cómo entrar y salir del baño. Ellos todos los van fabricando sobre la marcha y ahí van. O sea que van improvisando, digamos. Nosotras no, nosotras vamos ahí desde el principio. Bueno, la semana pasada hablamos de las madres narcisistas, de esas madres que solo tienen ojos para sí mismas, de esas madres que no tienen
la capacidad de escuchar más allá de escucharse a sí mismas. Hablábamos de la necesidad de renunciar en algún momento a obtener ese reconocimiento que echamos tanto de menos. Diferenciábamos entre la renuncia y la resignación. Hablábamos de la renuncia como un acto de voluntad, de alguna manera. A mí me parece que en la renuncia hay algo de dignidad, hay algo activo donde uno decide aceptar la realidad y aceptar que la realidad a veces no se puede cambiar y que la realidad es lo que es. Y uno acepta y decide voluntariamente renunciar a un empeño loco de darse contra una pared. Es distinto a la resignación. En la resignación yo creo que queda rencor, que queda frustración, que queda rabia, que queda un resquicio por el que uno tiene la sensación de que uno podría haber hecho algo que no hizo, que uno podría haber cambiado la situación de alguna manera. Y queda un resto de rencor desde la resignación. Un rencor que, como diría Ulises en la Odisea, a él lo mandan para Hades, allí donde vivía Perséfone, ¿se acuerdan? Y se encuentra con Ajax, que fue un enemigo suyo en vida, porque pelearon por unas armas y no sé qué, y total que los dioses, que son así de arbitrarios, se las dieron a Ulises y no a Ajax, y el Ajax se quedó furioso, indignado. Bueno, pues resulta que el Ulises va a la tierra de los muertos, al mundo de los muertos están desesperados todos por poder preguntarle a Ulises por sus vivos, por saber la suerte de sus vivos, y todos tienen esa oportunidad, y Ajax no le da la gana, no pregunta, y Ulises le dice, pero ni siquiera muerto, puedes olvidar y perdonar. Bueno, así son los rencores nuestros con la mamá, así son, ¿no? Y esto me recuerda a unas palabras de Borges que a mí me encantan, que dice, yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Esto está muy bien cuando es un hombre, el que uno tiene que olvidar o del que uno decide no vengarse. Pero ya me contarán ustedes cómo hace uno para olvidarse de una madre. Eso es muy difícil, olvidarse de una mamá. Entonces, hoy vamos a hablar de otro tipo de madres, más difíciles de olvidar todavía. No sé yo si más difícil de olvidar, pero más difícil. La vez pasada hablábamos de la dificultad de zafarnos de una madre, de zafarnos de esa dependencia de la madre, de la dependencia que se crea cuando una madre no nos hace ni caso. Pero hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Hoy vamos a hablar de una madre dominante, de una madre omnipotente, omnipresente, todopoderosa, de una madre que se siente dueña de su hija. Vamos a escuchar las preguntas, porque hay preguntas bien interesantes al respecto. Tengo una hija de 27 años. Cuando era pequeña, mi hija y yo nos mirábamos y yo sabía perfectamente lo que ella pensaba. A veces hasta me asustaba de lo unidísimas que estábamos. Ahora nos queremos mucho, pero nos hacemos muchísimo daño. Tanto que a veces he pensado que sería mejor echarla de la casa o marcharme yo. Otra pregunta. Mi madre dedicó su vida a cuidar de nosotros. Y hoy quiere vivir a través de nuestras vidas. Me produce una inmensa rabia. No sé si es que nos tiene envidia, o es incapacidad de ella, o que me contagia con su rabia y se la quiero devolver para ver si así nos deja vivir. Es mentirosa, se mete en lo que no debe. Otra pregunta, ¿se puede perdonar a una madre imperdonable? Otra. ¿Qué hago con la culpa? Cuando me quiero separar de mi mamá porque siento que hemos estado casadas y yo ya no quiero eso para mi vida. Llevo 4 años de infelicidad viviendo con ella en Houston, después de haber probado lo rico que es vivir sola.
yo sé que ella ha sido una buena madre, pero también ha sido tóxica porque desde niña me programó para que yo fuera su única amiga, su paño de lágrimas, su defensora frente a mi papá. Estoy harta de esa carga emocional. Quisiera mandarla de vuelta a Venezuela, porque siento que o es mi vida o la de ella. ¿Qué hago con la culpa? Bueno, esto es otro tipo de madre difícil de enfrentar y al que es difícil de sobrevivir. Son madres que controlan, que ahogan, que se imponen. Son las madres que llevan las riendas, que son dominantes, curiosas, que quieren saberlo todo, que quieren regir y manipular la vida de sus hijas. De sus hijos en general, pero con más intensidad de las hijas. No saben diferenciar entre cuidar y controlar, entre proteger y ahogar, entre sugerir y dar ejemplo, u ordenar y descalificar. O sea, si tú no eres como yo, te estás equivocando. Si no haces lo que yo digo, no lo estás haciendo bien. No saben distinguir entre ser un modelo a seguir, que uno puede elegir o no seguir, o ser un molde al que uno se tiene que adaptar completamente. Generalmente yo he visto pacientes adolescentes, he visto pacientes, o sea, en la adolescencia esto explota. ¿Por qué? Porque la hija adolescente necesita respirar, necesita reconocerse como alguien distinto, diferente, y es un momento en el que a la madre le cuesta aceptar y reconocer que su hija no es suya, que su hija es una persona distinta, que no es seguramente la persona que ella soñó, que no es su fotocopia, que no es su mini yo, como habíamos dicho en alguna de otros de los cafés, ¿verdad? Habíamos hablado del mini yo, que es alguien distinto. Y a veces estas hijas son capaces de dar la vida para intentar ser distintas a sus madres. Muchos casos de anorexia graves o muchos casos donde hay sintomatología alimenticia o hay cortes o hay anorexia o hay bulimia o hay eczemas en la piel. Tienen que ver con algo que puja por salir, algo propio que puja por salir y que necesita un espacio que no encuentra y que necesita zafarse de algo que está adentro y que no se puede olvidar y de lo que se depende enormemente. En estos casos hay una enorme ambivalencia, ¿verdad? Porque por una parte, teóricamente quieren separarse, necesitan separarse, pero por otra, con las cosas que hacen, con lo que hacen, se atan más todavía y obligan más a las madres a estar pendientes y a mantener y sostener esa dominancia o ese poder sobre ellas. O sea que hay un cierto goce, placer, disfrute en seguir pegada, porque es lo que se conoce, es lo que da seguridad, es aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero por otra parte, hay un deseo desesperado de tomar aire y de diferenciarse. Eso por un lado. Por otro lado está la culpa. ¿Cómo voy a separarme de mi madre? ¿Cómo la voy a dejar sola? ¿Cómo la voy a abandonar? Con lo buena madre que ha sido. ¿Cómo la voy a hacer sufrir si yo me independizo? Si yo me separo de ella. Fíjense que esta persona hablaba de yo he estado casada con mi madre y ella vive el poder separarse de su madre, el poder ser alguien distinto y diferente, lo vive como si fuera un divorcio, como si ella estuviera abandonando a su madre, a su suerte, porque la sensación de unión es tal que ella siente que es o su vida o la mía, o sea, como que no pueden salvarse las dos, no podrían salvarse las dos, ¿verdad? Está la venganza, que alguien en las preguntas lo nombró, será un deseo de venganza, es decir, ahora tú que me has
dominado toda la vida, yo que toda la vida he tenido que estar bajo tu ala, bajo tu poder, bajo tus órdenes. ¿Podré yo ahora independizarme? Ahora yo voy a ser la dueña, ahora yo voy a ser quien manda, quien decide, quien elige, porque entonces se vive la propia independencia y la propia capacidad para respirar, que ¿por qué no podría uno respirar mientras que la madre también respira, verdad? Pero es como que se vive casi como un acto de violencia respecto a esta madre que ahoga, ¿verdad? De la que habría que zafarse, como vimos en el café anterior, ¿verdad? Y por otra parte está el hechizo, la tenacidad, el vigor, el magnetismo del vínculo, que es algo de lo que es muy difícil desprenderse, ¿verdad? Que tiene sus propios caminos y sus propias medidas. Hoy les he traído, como siempre les traigo alguna cosa literaria que a mí me gusta. Hoy les he traído un poema de Sylvia Plath. Sylvia Plath es una poetisa que nació en Boston en 1932, creo que fue, y murió muy joven. Se suicidó en Londres a los 30 y tantos años. Con una vida compleja, una escritora extraordinaria. Tuvo un intento de suicidio cuando era joven, cuando era adolescente, y ella escribe una novela que se llama The Bell Heart, la campana de cristal, creo que se traduce, y escribe unos poemas que ponen los pelos de punta. El mundo feminista odia al marido, al Ted Hughes. Yo no lo odio porque escribe muy bien y gracias a él tenemos toda la literatura de Sylvia en nuestras manos. Él recopiló sus poemas y fue el primer premio Pulitzer que se dio póstumamente, se lo ganó ella. Bueno, ella yo he leído de ella todo, las cartas, los diarios, los poemas, la novela, bueno, todo. Y las cartas a su madre ponen los pelos de punta un poquito, porque verdaderamente era una relación de una intensidad y de una necesidad de la una, de la otra, de mandar, de decidir, que daba un poquito de miedo. Entonces yo les voy a leer partes de un poema que ella le escribe a su madre, que ella le dedica cariñosamente a su madre, y que se llama Medusa. Entonces primero vamos a hablar un poquito de quién era Medusa. ¿Quién era la Medusa en la mitología griega? Medusa era una de las gorgonas, que eran 3, ella era la más bella de las 3 y era la única mortal. Y se vanagloriaba tanto de su belleza, tanto se vanagloriaba de su belleza, que los dioses la castigaron y dijeron: bella tú, ya tú vas a ver lo bella que te vas a poner. Te vamos a convertir en un ser monstruoso, espantosa, monstruosa, con todos los pelos, cada uno de tus pelos va a ser una serpiente. Cada uno de tus pelos de tu cabeza van a ser una serpiente. Entonces Medusa es ese personaje monstruoso, espantoso, cuya cabellera es toda un nido de serpientes espantosas, ¿verdad? Y tenía la particularidad de que quien la mirara a los ojos quedaba petrificado. Esta era Medusa. Perseo es quien puede con Medusa, gracias a Hermes, que le presta la capacidad de volar, sus pies alados, y gracias a Atenea, que le presta un escudo tan brillante y tan bien pulido que sirve de espejo, ¿ok? Entonces, cuando Perseo se encuentra con Medusa, sabe que no la puede mirar, no la mira, y lo que hace es que le pone el espejo delante. Y le dice: mírate, pero ten cuidado, la sola visión de tu propia cara podría convertirte en piedra. Ella se ve monstruosa, lanza un grito de rabia y dice: una vez fui hermosa. Bueno, algo de esto pasa también en una madre que
que ha perdido su belleza y que se ve en el espejo de la belleza de la hija. O sea, es como que la belleza de la hija le devuelve a ella una visión monstruosa de sí misma, porque ya ella no es la belleza que fue, sino que ya es una señora mayor, una señora arrugada, con canas, con achaques, qué sé yo. Entonces vamos a leer el poema porque les advierto que este es un poema así como pornográfico, o sea, que puede herir sensibilidades, porque esto es pornografía pura de relación madre-hija. Vamos a ir, no lo vamos a leer todo completo, pero vamos a leer algunas partes y las vamos a desgranar porque yo creo que no tiene desperdicio. ¿Habré escapado al fin?, se pregunta. Dice, me pregunto. Mi mente serpentea como una espiral hacia ti. Es decir, yo quiero escapar, intento escapar, lo procuro, pero mi mente es más fuerte que yo y serpentea como una espiral hacia ti. O sea, no puedo evitarlo y me lleva una y otra vez mi mente hacia ti. Viejo ombligo cubierto de percebes. El ombligo es el centro del cordón umbilical del que estamos atadas a la mamá, ¿verdad? Cuando nacemos. Los percebes son animales que son dificilísimos, son carísimos porque son muy difíciles de pescar, porque hay que arrancarlos de la piedra, porque se adhieren a la piedra. De manera que pescar percebes, sacar percebes, no sé, creo que no se dice pescar, sino sacarlos, es como, supone un esfuerzo de arrancarlos uno por uno de las piedras. Entonces imagínense ese ombligo cubierto de percebes. Ya habla de algo adhesivo, adherente, de lo que es muy difícil despegarse. Cable transatlántico, es decir, ese cordón umbilical que unía a Sylvia Plath con su madre, era transatlántico porque ella vivía en Londres, la madre vivía en Boston y era como si vivieran en la esquina la una de la otra, porque se escribían esas cartas de amor apasionado, desesperado, que más que acompañarse se ahogaba. Que al parecer te mantienes en un estado milagroso, sí, porque es milagroso que a pesar de las distancias aquello siguiera igual. El caso es que siempre estás allí. Y yo creo que cuando ella dice siempre estás allí, no es que siempre estás allí, porque presente físicamente no estás, sino siempre estás allí, aquí en la cabeza, aquí en el alma, aquí en el corazón, aquí en la vida. Por eso el trabajo de separarse de una madre es un trabajo que va más allá de la separación física, o sea, esta que sentía culpa de divorciarse de la madre, de alejarse de ella, el alejamiento sano y productivo de una madre no es tanto el físico, a veces pasa por el físico, pero no es tanto el físico como el mental, el psicológico. Por supuesto que a veces pasa por el físico, o sea, muchas de esas pacientes adolescentes de las que yo les he hablado son pacientes, dos de ellas por lo menos, los padres estaban separados y tenían custodia compartida. Y los síntomas aparecían cuando la chica cuando le tocaba el mes con la madre o la semana con la madre. Cuando le tocaba con el padre, no, porque el padre no les hacía ni mucho caso, las dejaba ser adolescentes, con que llegues a tal hora basta y ya está. En cambio la madre estaba, pues, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con quién estás hablando? Y come esto y come aquello. O sea, como que ahí había algo que no las dejaba respirar, a cada una a su manera. Eran distintas madres, pero del mismo corte, y había algo de la sintomatología que desaparecía cuando estaban con el padre. O sea que a veces hay una distancia física que puede ser sana, pero pasa sobre todo por la cabeza. Entonces ella le dice, el caso es que siempre estás allí, y allí es aquí. Trémula respiración al otro lado de mi línea. O sea, es como que yo pongo una línea imaginaria de diferencia, de separación, de distancia, y siempre estás allí, trémula, o sea, te estás temblando, pero estás allí, ¿verdad? Curva de agua que emanas ante mi vara de saorí, deslumbrante y agradecida, afectuosa y absorbente. O sea, estos adjetivos me parece a mí que son extraordinarios, porque
Hay algo de deslumbrante en la madre, es decir, acuérdense que decíamos que la mamá de uno es la más guapa de todas. Eso nos parece, excepto la mía, que ya les dije que era verdad. Hay algo deslumbrante en esa madre todopoderosa que todo lo sabe y que todo lo controla. Hay algo de agradecimiento en esa relación porque se lo debemos todo a la madre, ¿verdad? De alguna manera, sobre todo a esa madre que ha cuidado y ha controlado cada uno de tus pasos. Afectuosa y absorbente, o sea, es un amor que es indiscutiblemente amor, que se reconoce como amor, como afecto, como cariño, pero absorbente, o sea, es un amor que ahoga, es un amor que no deja respirar, es un amor que no deja ser. O sea, que esto es tan importante. Yo sé que suena como a filosófico, como, ay, el ser y la nada. Pues no. Hay algo donde cada quien necesita sentirse que es en su propio zapato, que sentirse que tiene una propia identidad, que es capaz de cometer sus propios errores y de equivocarse por su cuenta. Me están escribiendo cosas y no las puedo leer porque pierdo el hilo, pero después las voy a leer. No lo voy a leer todo, pero dice sobreexpuesta, igual que una radiografía. Dígame esto. O sea, es como que la hija se siente que su madre tiene rayos X. ¿Se acuerdan la pregunta esta de la madre que decía, yo a mi hija la veía y sabía lo que estaba pensando? Bueno, esto es lo que sentía Sylvia Plath, que ella estaba sobreexpuesta como si la mirada de su madre fuera una mirada de rayos X que pudiera mirarla por dentro. Y uno necesita, para uno ser creativo, para uno poder pensar, uno necesita confirmar, saber, estar seguro de la opacidad del propio pensamiento. Miren, los niñitos de los 5 años empiezan a decir mentiras. A los 4 o 5 años empiezan a decir mentiras tontas. ¿Te comiste el chocolate? No fui yo. Y el chocolate chorreando por aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan mentir? Porque necesitan saber que una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que ellos dicen, o una cosa es lo que ellos tienen en la cabeza y que pueden decir algo diferente de lo que tienen en la cabeza, y que el otro puede creer en lo que uno dice, aunque lo que uno tenga en la cabeza sea distinto. Eso es una manera de proteger el pensamiento. Es decir, yo puedo pensar lo que yo quiera, que mi madre no me va a leer el pensamiento, que yo puedo tener adentro los huesos como los tenga, que mi madre no va a mirar si yo la quiero o no la quiero, si en este momento la odio, si en este momento quiero salir corriendo, si en este momento estoy enamorada de un hombre, si en este momento estoy pensando en otra cosa, si en este momento estoy harta de ella. Yo puedo pensar y soy libre de pensar y sentir y ser como yo sea, sin temor a que mi madre me adivine el pensamiento. A ver, las mamás adivinan el pensamiento de los bebés. 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, hasta que el bebé puede llorar y la madre distingue el llanto uno de otro y ya el bebé se comunica a través del llanto. Ya cuando el niño habla, ya se acabó lo de adivinar el pensamiento a nadie. Pero hay algo de la madre que necesita sentir que conoce tanto a su hija porque su hija se le parece, porque su hija es de ella y para eso ella la hizo igualita a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ahí está la desesperación de la hija de separarse, de ser distinta, diferente, de zafarse de esa figura de la madre. Dice sobreexpuesta igual que una radiografía. Pero ¿quién te crees que eres?, le pregunta ella a su madre. La sagrada forma, la Virgen Llorona. No pienso probar ni un solo bocado de tu cuerpo, botella en la que vivo. Imagínense. No pienso probar ni un solo bocado de tu cuerpo, porque es como si ella sintiera que la madre es una botella en la que ella vive. O sea, ya no es un vientre así, mullido y líquido donde está cómoda, no, es una botella. El cuerpo de la madre es una botella en la que ella está encerrada. Y ella le dice, no pienso probar ni un bocado de tu cuerpo.
porque están ahí pegadas que es como que se muerden la una a la otra. Le dice, tus deseos, verdes como eunucos, silban continuamente recriminándome mis pecados. Porque esa es la otra parte, o sea, cada vez que yo respiro, ¿verdad? Tus deseos me recriminan mis pecados. Es decir, tus deseos van por un lado y mis pecados por otro. Mis pecados consisten en no cumplir con tus deseos. Entonces, tus deseos me recriminan mi libertad, mi capacidad de pensamiento por mi cuenta, mi ser diferente, mi equivocarme a mi manera, mi hacer las cosas a mi forma. Y claro, y todo eso me hace sentir culpable, porque te estoy fallando de alguna forma. Y termina, no hay nada entre nosotras. A mí me parece que esa frase es genial, porque aparentemente quiere decir, estamos separadas, aquí entre nosotros no hay nada. O sea, cuando uno se separa, uno dice, no hay nada entre nosotros, ya esto se acabó. Y lo que está diciendo es que están tan unidas, por lo menos así es como yo lo entiendo, están tan unidas, están tan pegadas que no hay nada entre ellas, no hay aire entre ellas, no ha habido un papá que las separe. Bueno, el papá de Sylvia Plath murió cuando ella era muy pequeña. No ha habido un hombre que las separe. Ted Hughes no fue capaz de separarlas. Los hijos que tuvo Sylvia Plath no fueron capaces de separarlas. La distancia que ella puso cuando se mudó a vivir a Inglaterra no fue capaz de separarlas. No hay nada entre ellas. Ese es el sentido de ese no hay nada entre nosotras. Un señor, un hombre, un marido amoroso me preguntaba por ahí, ¿hay algo que yo pueda hacer para mediar en la relación entre mi mujer y su madre, entre mi mujer y mi suegra? Porque yo creo que a mí me escucha más que a ella. Bueno, ojalá, porque ahí habría algo entre una y otra, ¿verdad? Algo entre madre e hija, que es lo que siente Sylvia Plath que no hay entre su madre, o que no había entre su madre y ella, ¿no? Bueno, ahora me voy a dedicar a ver las preguntitas que hay aquí. Voy a bajar todo esto porque había un montón. Por lo menos me parecía a mí que había un montón. Aquí hay uno que me dice Bella, que eso estoy de acuerdo. Muchas gracias, Octavio. Tan cariñoso como siempre. El espejo me encanta. A ver. Ay, mira, Verónica Raskin, qué ilusión. No sé si sigue ahí o si ya se fue. Vamos a ver, por aquí había preguntas. A ver, Octavio me quiere, me encanta este espacio, gracias. El único café que tomaré. A ver, Mariela, llegué a un café en vivo, no lo puedo creer, los vi todos en diferido. Bueno, bienvenida. Qué bueno eso es parte de la diferenciación. Besos. Yo pensé que había preguntas. ¿Cómo nos miras y nos hablas? Es impresionante, pues sí, las quiero. Esto también puede ser entre hijo y madre. Sí, también puede ser, pero es más intenso con la hija. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Puedo estar proyectando mi relación con ella con otras figuras sin ninguna duda, porque a los 18 años todavía estás muy jojotica y hay muchas cosas que quedan pendientes, que no se han podido resolver. Entonces es muy probable que esa relación, bueno, aunque estuviera viva, es muy probable que muchas de las cosas de la relación con la mamá se multiplican en otras relaciones. A ver, ¿por qué empiezo yo a escribir el libro que les dije que había empezado a escribir de madres e hijas? Porque cuando mis pacientes malqueridas venían a consulta, hablaban de los hombres 2 días y después hablaban solamente de la mamá. A ver, la culpa es terrible. Mi madre es de las que yo creía siempre me espiaba y ella siempre sabía lo que yo pensaba. Me costó mucha terapia hacer la separación. Sí, es difícil. Me cuesta entender que se puedan tener esos sentimientos hacia una madre. Luego, cuando no la tienes, vienen los llantos y arrepentimientos. Eso es verdad. Por eso es la culpa. Ese es el problema. La culpa es una cosa muy compleja. No es simple la relación con la madre. Seguramente tú tuviste una madre que te dejó vivir, que te dejó ser, que te dejó respirar. Hay gente que no tiene esa suerte. O sea, hay madres que ahogan y con quienes la relación es muy difícil. O sea,
Les tengo un montón de bibliografía de literatura que se las voy a poner en el escrito abajo porque si se las digo ahora se las puedo decir, pero se les va a olvidar. La culpa es terrible. Mi madre es de las que yo creo... Ah, bueno, esto ya estaba. Sí. Se proyecta a sobrinas o animadas o ahijadas. Lo de las madres. Bueno, las tías y las madrinas hacemos un poco de madres también, ¿no? Con las sobrinas y con las ahijadas son un poco sustitutas de hijas, o sea que podríamos hacer algo de esto. Esto de las mentiras en los niños puede ser una manera de controlar la relación. Yo creo que no es tanto controlar la relación como comprobar que ellos pueden pensar por sí mismos. O sea, no es tanto la intención de engañar por engañar, como de comprobar lo que llamamos la opacidad del pensamiento. Que yo puedo tener una cara así y estar pensando, mal rayo te parta, no te puedo soportar, ¿no? Y que uno puede decir una cosa por fuera y pensar otra por dentro. Siento que mi mamá me ha odiado, envidia y no me ha deseado lo mejor. Bueno, a veces pasa. Yo no soy quien para decir que eso fue así, pero a veces ese sentimiento es tremendo porque la rivalidad entre la madre y la hija es tremenda. Y cuando hay momentos de cambio, es decir, cuando la hija pasa de ser una niñita a la que conoces, a la que controlas, a la que dominas, a ser una adolescente, cuando pasa al mundo de las mujeres y la mujer, la mamá, tiene que dar un paso al lado para ceder el paso a su hija. A veces puede hacerlo y lo hace bien, pero llega el momento espejito, espejito. Que en el caso de Medea, ya vieron lo que pasó con el espejito, que la petrificó a sí misma. O sea, Medea termina petrificada por su propia imagen reflejada en el espejo del escudo que llevaba Perseo, ¿no? Pero creo que era el de la Bella Durmiente, la espejito, espejito, que es la más bella del reino. O sea, hay un momento en donde la madre verdaderamente puede llegar a odiar a su hija, a odiarla, es decir, no son cosas necesariamente conscientes, dentro de esta rivalidad femenina de sentir que ya ella ha perdido cosas y le cuesta disfrutar de los triunfos de la hija, de la belleza de la hija, de que sea la hija la más guapa y la más bella y ella ya no. Excelente, gracias, un abrazo. Yo a veces cuando tengo a los dos niños llorando, digo, ¿a quién atiendo? Y cuando dejo de llorar al otro, digo, ahí va punto para la Andreina mamá abandonante. Bueno, mira, a los hijos hay que dejarlos llorar y uno no va a ser una madre perfecta nunca, uno lo va a hacer mal siempre y se va a equivocar. La cosa es equivocarnos lo menos posible y dejar llorar a un niño pues tampoco es tan terrible, no lo vas a dejar llorar 2 días. No, ya tienes que atender a 2, pues tendrás que dejar llorar a alguno y coger al otro, eso es así. Bellas de las Islas Canarias, que bien. Mi madre siempre nos usó a mi hermana y a mí como escudo en su relación, al punto de ir creciendo y dejar de hacer cosas para estar con ella, por protegerla de cosas que no eran nuestra responsabilidad. Eso es muy común, que se cambian las tornas, de manera que la hija pasa a ser de madre de su madre, es decir, la hija pasa... Hay un momento que nos toca cuidar de las madres, por supuesto que sí, cuando están viejitas, cuando están mayores, nos toca cuidar de nuestras madres, pero a veces ese momento se adelanta y la madre pretende que sea la hija, que como decía una por ahí, ella nos metía en las peleas con mi papá, nosotros teníamos que defenderla de mi papá, nosotros teníamos que cuidarla a ella, o sea, como que la madre sigue ubicada en su papel de hija y hace de su propia hija, obliga a su propia hija a ser de madre. Mi mamá es controladora en exceso. Huí de ella cuando era adolescente y aunque han pasado muchos años, todavía me cuesta mucho comunicarme con ella. Bueno, es difícil, es muy difícil. Si huiste de ella cuando eras adolescente, seguramente que te salvaste de alguna manera, en el sentido de que es un momento crucial y es un momento en el que uno se separa de los padres, en el que uno se diferencia de los padres. Lo que pasa es que a veces esa separación puede ser más o menos accidentada y a veces verdaderamente traumática y a veces tarda toda la vida,
porque es lo que les decía en el café que anunciaba, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. La madre no te deja ir, pero tú también sigues allí metida en la botella, como Silvia Plath, ¿verdad? Y todos tus pensamientos van serpenteando, atraídos por la adhesividad de esa madre, ¿verdad? Por la intensidad de ese vínculo. Entonces, la culpa es otro tema difícil de resolver en lo que es la separación, porque parece que la vida que uno cobra, que el aire que uno respira es aire que uno le está quitando a la mamá, que la vida que uno vive es vida que uno le está restando a la mamá. Vamos a ver, aquí hay cosas. Me salvé, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mi madre destruyó su relación con mi hermana porque siempre la comparaba conmigo, porque yo era más tranquila y mi hermana tiene 30 años y aún tiene una relación conflictiva con mi madre. Bueno, pues sí, a veces las mamás tienen hijos preferidos. Eso es así y eso es humano. Tendrían que disimularlo un poquito mejor las mamás también, pero verdaderamente eso ocurre, ¿no? Es decir, y cuando hay varias hermanas, a veces es evidente que la pasión de la mamá por el hermano varón versus con la hija, que la cosa es más intensa, pero con mayores fricciones, ¿no? O sea, a lo mejor hay más intimidad, pero en esa misma intimidad está la fricción. Y sí, es muy difícil llevar el papel de la menos agraciada, ¿verdad? O la que tiene el papel más conflictivo con la madre. Mi madre tiene 52 años y se comporta como una niña desvalida o como si fuera una viejita. Creo que es una forma de que estemos excesivamente pendientes de ella, tal cual. Un café dedicado para la culpa y el perdón. Vale, estaría bien dedicar un café a la culpa y al perdón. Pues sí, hay veces que las madres se comportan, esto que decía, que se transforman ellas en la niña o permanecen en su lugar de niñas y todo el que las rodea tiene que hacer de mamá. Madre que te niega pagar los estudios. Me querría para su vejez. Una madre que no te quiere pagar los estudios. Bueno, pues eso, cada caso es muy difícil. Es verdad que muchas veces las madres, yo creo que cada vez menos, porque cada vez las madres, en el mundo en el que vivimos, en donde las mujeres tenemos otras funciones, las madres no están esperando que las hijas nos quedemos solo cuidándolas a ellas, ¿no? Pero siempre hay algo de que la hija es la que te va a acompañar cuando estés vieja, de que la hija es la que te va a cerrar los ojos, de que la hija es la que te va a cambiar los pañales cuando estés viejita. Bueno, a veces hay suerte y eso se puede hacer. También tengo pacientes que con terribles relaciones con sus madres, que en el momento en el que la madre está enferma y está mayor y la pueden cuidar y pueden hacerse cargo de ella, reconducen la relación y la cambian y la transforman en algo sano, útil y que las deja más tranquilas cuando la madre falta finalmente. Porque efectivamente cuando una madre falta y la relación ha sido turbulenta, el duelo es mucho más complejo, es mucho más difícil, es más fácil despedirse de una madre querida que de una madre con la que la ambivalencia, porque no es que a la madre se la odia, a la madre se la ama con desesperación y se la odia con la misma desesperación. Por eso es que a la madre no se la puede olvidar, por eso es que es tan complejo, ¿verdad? ¿Te querría para su vejez? Bueno, pues sí, probablemente. No veo, vamos a apuntar aquí lo de la culpa y el perdón. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando, si no hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Les cuento, voy a hacer, vamos a cuando esté la TED subida a redes, lo voy a avisar para que la vean. Y así como les pedí que pasaran el café de las amigas a otras amigas, porque era como un regalo,
yo creo que este TED se lo voy a pedir que se lo pasen a todos los que conozcan que tiene algún familiar o alguien conocido que esté enfermo. A ver, desde Ecuador un abrazo inmenso. Gracias, un abrazo. Desde Madrid, una madre querida. Qué linda frase, sí. Una vez brava, como siempre, gracias. Una relación total de amor-odio, sí, de una ambivalencia absoluta. Gracias, gracias, qué agradecidas son. Cuánto se los agradezco yo a ustedes que estén allí de ese lado, escuchándome, miércoles tras miércoles. Miren, les cuento que nos vamos a tomar un par de semanas de vacaciones. Tu libro Mujeres Malqueridas cambió mi vida para siempre. Gracias por escribirlo. Bueno, cuánto me alegro. Y es un libro que hoy está muy vigente, hoy en especial porque es el día en contra de la violencia machista. Y la violencia empieza desde el malquerimiento, así que muchísimo cuidado, mucho ojo. Gracias por este café. Saludos de San Antonio, Texas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el café de hoy. Espero que haya sido útil, que les haya servido, que sepan que no hay soluciones fáciles, que esta separación de la madre es compleja, es dolorosa, que la culpa va a estar allí y que a veces hay que saber vivir con la culpa, porque a veces pretendemos, esta persona que decía, bueno, quiero mandar a mi mamá a Venezuela y me da culpa, pero ¿cómo no te va a dar culpa mandar a tu mamá a Venezuela? Nos da culpa cualquiera que tenga que volver a Venezuela, nos duele, nos querríamos traer a todos los que están en Venezuela para donde estamos, pero bueno, a veces la realidad es la que es y a veces nos sentimos culpables, bueno, pues sí, y es lo que hay, o sea, la vida sin culpa pues es una vida desapegada. Uno a veces hace cosas que lo hacen sentir culpable y no quiere decir que te tortures con la culpa, porque no es que sea tu culpa, pero bueno, te sientes responsable de algo y a veces es verdad que hay que elegir y yo creo que normalmente uno tendría que votar por uno mismo. A ver, un año para toda la vida que cambia la vida, sí. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Me van a extrañar, me parece muy bien que me extrañen. Desde Alemania. Hoy sí llegué a tiempo y ha sido fuerte oírte. Hoy cumple 32 años de haberse ido mi mami. Siempre fue difícil. Hoy he llorado y llorado recordándola. Bueno, no me extraña que hayas llorado. Ay, verdad que hoy vi que cumplía años. Sí, hay mamás que son difíciles. Hay mamás que son complejas, lo sé. Y bueno, me alegro que hayas podido escucharlo todo y veo un abrazo muy, muy fuerte y muy especial de ser una mamá que yo compartí también contigo y con ustedes. Mi primera en Opladen, guapa, mi prima. Se saludan entre sí, me encanta. Saludos a una psicóloga venezolana desde España. Muy bien, yo soy otra psicóloga venezolana desde España. Bueno, pues ya les aviso cuando retomamos. Van a ser un par de semanas de vacaciones. Tengo un montón de temas pendientes. De todas maneras, si tienen preguntas, comentarios, me los mandan por directo. Ustedes saben que yo les contesto, que yo estoy pendiente, que estoy aquí. Y les voy a mandar la lista. Este fin de semana les mando la lista de bibliografía literaria, que no tiene desperdicio, que les va a encantar y que se van a sumergir ahí. A quienes les guste leer se van a sumergir y van a disfrutar y van a sufrir y padecer con esas madres y esas hijas un montón. Así que bueno, pues muchísimos besos, las quiero y nos vemos pronto, ya les aviso.